Hola amigos, hoy vamos a aprender cómo protegernos de los estafadores en Internet, las llamadas falsas y los sitios web haldos. La primera regla es muy simple. Nunca compartas tu clave, tu PIN, tu código OTP ni los datos de tu tarjeta, ningún banco, empresa o autoridad y pedirá estos datos por teléfono. Si recibes una llamada diciendo tu cuenta será bloqueada, has ganado un premio, no tengas miedo ni tengas prisa, corta la llamada y comprueba la información con el número oficial del banco o de la empresa. Nunca instales aplicaciones como aplicaciones de acceso remota por instrucción de un desconocido. Estas aplicaciones permiten a los estafadores controlan tu móvil. También ambos enlaces sospechosos recibidos por SMS, WhatsApp o correo electrónico. Antes de abrir un sitio web, revisa bien la dirección, busca HTTPS y el símbolo del candado, pero recto en candado no significa que el sitio sea siempre seguro. Verifica también el nombre correcto de la página. Usa contraseñas fuertes y diferentes para cada cuenta. Activa la verificación en 2 pasos. Mantén tu móvil y tus aplicaciones actualizados. No compartas demasiada información personal en las redes sociales. Si crees que has sido víctima de un fraude, actúa rápido, bloqueando la informa a tu banco, cordadas, cambios, pitaya y presenta insucia a las autoridades. Recuerda, no tengas prisa, no tengas miedo, verifica antes de actuar. Tu seguridad ya está en las manos. Comparte este video con tu familia y tus amigos. Una pequeña precaución puede evitar una gran pérdida. Gracias. Thanks.